Buenos días a todos, ¿cómo están? Eh, la mayoría ya me conocen, pero para quienes no me conocen, yo soy Carlos Arturo Martínez, el director del Instituto de Biotecnología. Eh, Hoy tenemos una presentación muy interesante aquí dentro de nuestro seminario semanal y aprovecho para agradecer a Jeffrey Yepes García, quien es nuestro conferencista de hoy, y a su advisor, que está aquí también prestigiando nuestro seminario. Jeffrey es el biotecnólogo del Colegio Mayor de Antioquia, magíster en Ingeniería de la Universidad de Antioquia y candidato a doctor en bioinformática en la Universidad de Friburgo, en Suiza. Trabaja en el análisis metagenómico del proceso de degradación del tamo de arroz, específicamente en el desarrollo de herramientas para automatizar la predicción funcional a partir de datos del microbioma. Suena, Profe Carlos, no lo estamos oyendo. Ah, ya. aquí ya volví, disculpen, un cortocircuito aquí con con la tecnología. Bueno, entonces estoy seguro que va a ser muy interesante para todos la presentación de Jeffrey, que como nos comentaba ahorita, antes de que la mayoría entraran, trabaja en un proyecto en coordinación, en asocio con el profesor Daniel. Entonces, pues una colaboración que estoy seguro traerá muchos éxitos y futuras oportunidades para continuar desarrollando otros proyectos. Jeffrey, muchas gracias y el auditorio es todo tuyo. Hola, hola, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar acá, poder contarles un poco de lo que hacemos, lo que llevamos trabajando alrededor un poco más de 2 años y también mostrarles un poco de los resultados que hemos obtenido hasta el momento. Este es un proyecto en el cual, como ya lo dijo el doctor Carlos, hemos estado trabajando en compañía de los profesores Emiliano, el profesor Daniel en Colombia, es decir, ha sido una colaboración muy estrecha entre Colombia y Suiza. Ahora, para empezar, qué mejor que contextualizar el problema y hablar un poco de cifras, de números que siempre nos dan ese contexto y ese background que es tan importante cuando estamos intentando hacer ciencia. Y es que alrededor del mundo se producen más o menos 800 millones de toneladas de arroz. En números, en raw numbers, en números gruesos, sería una proporción 1 a 1, es decir, de esos 800 millones de toneladas de arroz, se produce 800 millones de toneladas de tamo de arroz. Esto es un número muy importante. ¿Por qué? Porque el tamo de arroz es un subproducto que luego, que al ser o al tener, al estar en una magnitud tan grande, los agricultores en la mayoría de los casos deben quemarlo. Esto obviamente acarrea muchísimos problemas y precisamente antier estaba yo revisando las noticias y me encontré que en el cambio de estación en India, específicamente en Delhi, están teniendo un problema muy, bueno, es un problema que ya viene de varios años, pero se ha ido agravando y es la presencia de smog y que el aire tiene una calidad, una muy baja calidad. Entonces, aquí precisamente en la noticia mencionaban la quema de restos de cultivos. Entonces, esto es bien importante a tener en cuenta si de pronto todavía, no sé, nos quedan dudas del efecto, de cómo estas prácticas afectan tanto la salud, el medio ambiente
el mismo suelo. Estamos viendo casos reales de lo que está pasando en otros lugares. Por supuesto, la escala o el tamaño de los cultivos es muy diferente, pero sí, también debemos tenerlos en cuenta, principalmente en las zonas aledañas a donde se llevan a cabo estos cultivos. Y también es una oportunidad para recordar esos objetivos de desarrollo global planteados por la ONU, a los cuales nosotros le estamos apuntando con el desarrollo de este proyecto. Específicamente, o algunos de ellos que estamos tratando de impactar directamente, es el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, una producción y un consumo responsable, acción climática y por supuesto el respeto por la vida en la tierra. Es decir, estamos tratando de tanto abarcar la parte biológica, qué está pasando, qué está sucediendo, como de tener un impacto en cuanto al proceso productivo del arroz. Entonces, el día de hoy les voy a presentar lo que ha sido mi trabajo de doctorado. Primero, quise hacer como una introducción en cuanto a lo que es el microbioma, metagenómica y cómo desarrollamos los análisis. Luego, el primer proyecto de mi tesis, que es una herramienta desarrollada para tratar de automatizar el proceso. Posteriormente, lo que llevamos del análisis de datos, los experimentos que hemos desarrollado en compañía de los profesores en Colombia. Y por último, lo que tenemos planteado o lo que viene dentro tanto como de mi tesis como del proyecto en general. Entonces, vamos con la introducción. Entonces, no entrar en pánico, simplemente recordar el microbioma, el tan famoso microbioma, eh, en algunos casos también, bueno, digámoslo, el más conocido, que es el microbioma del intestino, también llamado flora intestinal, que últimamente ha estado, digámoslo, en los headlines en cuanto a su relación con enfermedades. Recientemente tuvimos un profesor que trabaja en la Universidad de Berna explicándonos cómo desarrollan investigaciones en ratones para correlacionar algunas o las comunidades microbianas con obesidad. Y de ahí en adelante hay muchísimos estudios en cuanto a cómo influye el microbioma, eh, tanto el intestino como en otros lugares del cuerpo, con algunas enfermedades y cómo dan forma de pronto a respuestas inmunológicas y muchos otros procesos. También tenemos microbioma del suelo, microbioma en el océano. Los microbiomas están presentes en todo lo que nos rodea y es por eso que debemos preocuparnos y tratar de desarrollar estrategias para su estudio. Entonces, básicamente lo que tenemos son comunidades mixtas, comunidades microbianas mixtas, a las cuales deseamos conocer y estudiar en detalle qué está sucediendo. Para eso tenemos dos estrategias. La primera, que es Amplicon Sequencing o Targeted Sequencing, en la cual se busca mediante el desarrollo de sondas específicas, eh, evaluar la diversidad, pero digámoslo, en algo muy específico, de ahí su nombre. Mientras que tenemos la parte de metagenómica o metagenomic sequencing, también conocida como whole genome sequencing o shotgun sequencing, en la cual estamos buscando secuenciar básicamente toda la comunidad y llevar a cabo un análisis tanto taxonómico como funcional. Del Amplicon Sequencing también es posible desarrollar o establecer perfiles funcionales, aunque digámoslo, es un poquito más complicado tratar de inferirlo solo desde Amplicon Sequencing. Entonces, efectivamente, dentro de nuestro estudio estamos más interesados en la parte de metagenómica. Entonces, dentro de este campo podemos tener, digámoslo, un workflow muy tradicional en cuanto se trata de cultivar los microorganismos que puedan crecer en medios definidos, en medios que se conoce su composición. Luego de eso se realiza la extracción de ADN y se secuencia, digámoslo, un tanto más estándar. O tenemos también cuando no tratamos de cultivar, no tratamos de o de que los microorganismos crezcan en medios de cultivos, sino que simplemente
tomamos toda la comunidad, extraemos el ADN y llevamos a secuenciar. También tenemos, luego de eso tenemos ya pasando de la parte, digámoslo, experimental o digámoslo de wet lab a la parte computacional, tenemos también dos formas de trabajo. Una de ellas es simplemente o lo que se llama de novo assembly, en el cual tomamos absolutamente todo lo que secuenciamos y tratamos de reconstruir los genomas y obtener los llamados o los conocidos MAGs, que MAGs significa Metagenome Assembled Genomes, o los genomas extraídos del metagenoma, o también en caso de que estemos interesados en genomas en particular y tenemos esos genomas de referencia, podemos hacer un ensamblaje dirigido en el cual vamos a tener estamos buscando genomas en específico. Nosotros en nuestro trabajo estamos muy enfocados en la parte del desarrollo, en la construcción de los MAGs y en recuperar los genomas como tal de la comunidad. Por último, ¿cómo desarrollamos o cómo obtenemos estos MAGs o los flujos de trabajo? Entonces, lo que hacemos es primero llevar un control de calidad de los reads una vez se ha desarrollado la secuenciación. Posterior a eso llevamos un ensamblaje que es básicamente concatenar los reads en secuencias más largas que se llaman contigs. Luego, cuando tenemos esos contigs basados en ciertas características, tratar de agruparlos para ir dándole forma a los genomas. Luego de que se agrupan esos contigs, se obtienen lo que son beans, que son como, digámoslo, unos borradores de los genomas, todavía no son MAGs. Una vez se establecen ciertos criterios, entonces ya obtenemos los MAGs y a partir de los MAGs llevamos a cabo clasificación taxonómica, determinamos abundancia y también evaluamos la funcionalidad que podrían tener dentro de la comunidad. Estos son dos ejemplos de workflows que hemos trabajado, ya vamos a hablar un poquito más de eso, en los cuales básicamente llevan a cabo el mismo proceso: control de calidad, ensamblaje, el binning y por último la anotación. Entonces este es, digámoslo, como el esquema general. Entonces, ya ahora sí pasamos a lo que es la primera parte de mi tesis, que fue el desarrollo de una herramienta que se llama MagFlow y BigMag. Entonces, esta herramienta nació primero como una necesidad cuando yo inicié, bueno, algo que debo mencionar, cuando inicié, pues yo no estaba, digámoslo, no tenía muy presente todo el tema de metagenómica. Entonces, una vez empiezo a buscar qué pipelines, qué workflows había, te encuentras con que hay infinidad de pipelines que puedes usar, algunos con herramientas diferentes, herramientas similares. Entonces, estaba como en ese universo y entonces decidimos tratar de evaluar diferentes pipelines para ver si de pronto había diferencias, si se comportaban de manera diferente, si obteníamos los mismos resultados. Entonces, esa fue la motivación inicial del desarrollo de esta herramienta. Entonces, lo que nos preguntábamos era si, dependiendo del pipeline que usáramos, íbamos a obtener diferentes resultados, obviamente partiendo desde los mismos datos iniciales. Entonces, la aplicación cuenta con dos módulos: MagFlow, que es un pipeline que básicamente lo que hace es tomar los beans, una vez los obtienes de uno de los flujos de trabajo anteriores, del pipeline anterior, tomas estos beans y lo que hace con Busco, Checkm2, Quaz, Gunsi es evaluar la calidad de estos beans. Entonces, evalúa la calidad y te va a proporcionar ciertas métricas y estadísticas sobre esos beans. Y también te va a llevar a cabo una clasificación taxonómica con la herramienta que se llama GTDB TK2. Luego de eso, lo que hace el pipeline es juntar o concatenar todos los outputs y para finalmente visualizar los datos en un dashboard que es el que se llama BigMag. Ya antes de pasar a mostrarles cómo funciona la herramienta, quería detallar un poco de qué se obtiene a partir de cada una de las herramientas que están incluidas
el pipeline. Entonces tenemos Busco. Busco es una herramienta que lo que tiene, hay unos, están establecidos single copy orthologs para muchas especies, son casi universales, se pueden encontrar en la mayoría de los genomas. Entonces lo que hace Busco es buscar, precisamente de ahí el nombre, estos single copy orthologs, y entonces te da los datos sobre si están completos, si están fragmentados, si están duplicados. Luego tenemos CheckM2. CheckM2 es una herramienta, bueno, el 2 es porque había una herramienta 1. La herramienta 1 era basada en Housekeeping Genes. Ya esta CheckM2 es basada en algunos modelos de Machine Learning, y básicamente lo que te permite es evaluar qué tan completo y qué tan contaminado es el genoma. De ahí parte el criterio para la definición de MAX. Si se superan, si ustedes ven acá, por ejemplo, tenemos que los MAX deberían estar, o para que un bin, que un borrador de genoma sea ya considerado como MAC, debe cumplir al menos el criterio de 50% de completeness y menos del 10% de contaminación. Ese es, digámoslo, como el criterio estándar para definir lo que es un MAC. Entonces, eso lo obtenemos de CheckM2. Luego tenemos una herramienta una herramienta para medir el quimerismo de los genes o de los contigs, que se llama GONSI. GONSI lo que hace básicamente es analizar cada gen, por eso aquí hace primero un gene calling con una herramienta que se llama Prodigal, y luego lo alinea contra una base de datos precomputada. Básicamente es asignar una clasificación taxonómica a cada gen o a cada contig. Luego de eso, entonces lo que hace es mirar qué tan heterogéneo o qué tan homogéneo es ese genoma o ese MAG, y eso te da digámoslo, un puntaje, un score, en el que te dice este genoma está, digámoslo, con muy buena calidad, ya que pertenece a un solo, o que sus contigs están clasificados en un solo grupo, o este genoma es de baja calidad, ya que aparecen muchos taxones, muchos grupos dentro del mismo genoma. Luego tenemos QAS. QAS es básicamente, te da métricas que son, digámoslo, comunes, no solo en metagenómica, sino métricas comunes en genómica como tal, en cuanto a contenido guanina-citosina, el 50, N50, todos estos datos que son importantes y que eventualmente estaríamos interesados a partir de los MACs. Por último, la parte de la clasificación taxonómica es basada en GTDB TK2. Entonces, esta herramienta, bueno, la primera parte es Genome Taxonomy Database. Es una base de datos con ya casi 600.000 genomas que están parcialmente anotados. Bueno, la mayoría de ellos están anotados, hay otros que están parcialmente. Y entonces lo que hace esta herramienta es tratar de ubicar los MACs o los genomas que recuperaste de tus muestras, ubicarlos en en este árbol grandísimo de 600.000 genomas. Entonces, de acuerdo a la posición en o la relación dentro de ese árbol genealógico, lo que te da es el dato, o digámoslo como entre comillas, el más parecido. Entonces, tu MAC se le es asignada esa clasificación. Tiene un flujo de trabajo y lo hace a partir pues, de diferentes herramientas. Ok, entonces ya sabiendo qué es lo que podemos obtener o cómo podemos evaluar la calidad y anotar taxonómicamente los MACs, entonces decidimos en primera instancia comparar diferentes muestras relacionadas o que fuesen a ser, digámoslo, parecidas a las muestras que nosotros íbamos o que empezaríamos a recibir una vez se desarrollaran los experimentos. Entonces, para eso seleccionamos algunas muestras de rizosfera de arroz, de rizosfera de trigo, de rizosfera de maíz. Y también utilizamos una mock community para comparar algunos pipelines. Esos pipelines eran estas que vemos aquí, NF-Core Mac, MetaRap, Atlas, DATMA, SnakeMax. Pues básicamente, como mencioné al principio, queríamos comparar cómo se comportaban estos pipelines cuando les dábamos este tipo de muestras. Queríamos ver
que si había diferencias, si había muchos parámetros para cambiar. No solo eso también, sino como, digámoslo, la parte subjetiva, que es qué tan fácil era correrlos y en el clúster que trabajamos había problemas al correrlo. Entonces, para eso, luego de que definimos los pipelines, entonces tomamos estas, las muestras y lo que hicimos fue llevar a cabo todo el proceso bajo dos metodologías, single binning, single assembly, single binning, que es simplemente uno a uno, cada muestra se ensambla y se hace el proceso de binning por separado, o co-assembly, co-binning, que es cuando, si por decir algo, tienes réplicas de un experimento, puedes juntarlas y llevar a cabo todo el ensamblaje en uno solo. Esto, obviamente, o desde la teoría traería unos beneficios en cuanto a que podrías tener un mayor poder de resolución, digámoslo, un mayor depth en cuanto a qué tanto se secuencia cada parte de las muestras. Entonces, aquí les voy a parar la presentación porque voy a mostrarles cómo se verían los resultados, porque es, digámoslo, una herramienta interactiva. Entonces, voy a parar aquí y voy a volver a compartir la otra pantalla. Entonces, vamos aquí. Listo. Entonces, una vez hemos corrido MacFlow, y tenemos todos los resultados concatenados, entonces ya podemos utilizar la otra herramienta, que es la herramienta de visualización. Entonces, en primera instancia te va a dar un resumen de lo que son tus muestras o de los max que están, de los max o los bins que están contenidos en los folders que usaste. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la comparación con los pipelines que mencioné: Atlas, Datma, MetaRap, SnakeMax, en Fcore Mag, y también quisimos incluir Muffin porque queríamos ver de pronto qué pasaba cuando llevamos a cabo un ensamblaje híbrido, es decir, usando short reads y long reads. Entonces acá te da estadísticas generales, como qué porcentaje de los max fueron anotados, qué porcentaje son de mid quality, qué porcentaje son high quality, y si pasan o no la prueba de GONSI. Luego hacemos una comparación entre todos los pipelines o muestras, porque, como les digo, esta es, digamos, una herramienta multipropósito. Puedes hacerlo puedes usarla para datos, para explorar tus muestras o para comparar diferentes herramientas. Entonces, por ejemplo, acá podemos ver que efectivamente Muffin, que es la herramienta de ensamblaje híbrido, sería, digámoslo, estadísticamente diferente de Datma. Datma es una herramienta que hace un proceso un tanto diferente porque, digámoslo, que invierte los procesos. En vez de hacer assembly binning, hace binning assembly. Entonces, de ahí la diferencia de Datma. Si ustedes ven acá, Datma es muy diferente a todos los demás. Los demás, digamos que son un tanto similares, me refiero a Atlas, MetaRap, SnakeMax, te dan resultados similares. Ya en cuanto miramos si el ensamblaje híbrido te potencia o te permite obtener mayor información de tus muestras, ya vamos a ver en la otra parte, aquí más abajo, relacionado principalmente con la clasificación taxonómica. Bueno, entonces la primera parte es el resumen, luego puedes ir por cada una de las herramientas evaluando diferentes características que te interesan. Por ejemplo, de Quads puedes ver todas las que estés interesado. Por ejemplo, el número de contigs, si hay diferencias, efectivamente habría diferencias, ya que utilizamos long reads, entonces los contigs o cada muestra tendría, la muestra tendría muy poquitos contigs, porque los long reads, pues obviamente están contenidos en unos solos o en muy pocos. Tenemos la Check-em-to, te puede dar, pues, bueno, eso es interactivo, esto es algo, pues, de la herramienta como tal, para evaluar qué tan completos, qué tan contaminados están tus genomas. Luego podemos ver a partir de GONSI, que digamos la métrica más importante es Clade Separation Score, en cuanto a qué tan heterogéneos o qué tan homogéneos son los metagenomas que tienes. Luego busco, evalúa single copy orthologs, entonces aquí te puede dar
si está completo, si está duplicado, también aquí también lo puedes mover, pues un poquito de interactividad. Y por ejemplo acá llegamos a GTV TK2, en el cual puedes comparar directamente la anotación si está presente en cada una de las muestras. Entonces, volviendo a, digámoslo, el objetivo inicial, que era que queríamos comparar cómo se comportaban los pipelines, entonces vemos que en términos de la anotación taxonómica son muy similares, podemos ver que todo lo, o que los, perdón, este es a nivel de género, vamos aquí, a nivel de especies. Entonces podemos ver que la mayoría de ellos logran recuperar los genomas de las especies que estaban más abundantes en la mock community, pero, pero las que estaban en menor proporción solo son recuperadas cuando se lleva a cabo el ensamblaje híbrido. Esto es bien interesante si de pronto teníamos en mente o si estamos desarrollando un proyecto en el cual sabemos que hay especies en muy baja proporción y queremos mejorar ese porcentaje o queremos observar estos microorganismos en bajas concentraciones, ese ensamblaje híbrido nos va a permitir hacer eso. O también si, como les decía, nosotros a partir de esto, pues podemos ver, no hay tanta diferencia entre los pipelines para short reads, entonces ya dependía o podríamos tomar una decisión más basados en la experiencia. Y por último, el dashboard te ofrece otras métricas, por ejemplo, acá te agrupa los pipelines en cuanto a en cuanto a métricas de los diferentes software. Entonces, por ejemplo, te diría que MetaRap y Atlas son métricas muy similares. Y entonces, esta herramienta sirve para eso. Y ya vuelvo otra vez a la presentación. Me disculpan aquí estar parando y volviendo a presentar. Ok, entonces ahí te permite, perdón, compartí la que no era, les pido disculpas. Volví a la siguiente para mostrarles, ¿es esta? Sí. Para mostrarles en cuanto a cuando queríamos analizar, ya en este estamos utilizando solo un pipeline que es NFCore Mac, que de hecho basado en el análisis anterior fue con el que decidimos seguir trabajando, entonces cómo cambiaba o qué tal diferencias había en términos de usar single binning, single assembly, single binning o usar coassembly, co-binning, entonces podemos ver que en algunos casos, por ejemplo, en arroz, podemos ver que coassembly co-binning nos permite obtener mayor cantidad de max, lo mismo que en maíz. Entonces, también volvemos otra vez lo mismo, podemos evaluar diferentes métricas y pues, entonces podemos saber a qué, digámoslo, o qué debíamos tener preparado para cuando recibiéramos nuestros datos y cómo iba a ser el comportamiento de este pipeline y qué podíamos esperar basados en en lo que podíamos extraer de esta herramienta. Entonces, por ejemplo, volvemos aquí a este, vemos que en el caso de, aquí está, de arroz, por ejemplo, cuando hacemos coassembly co-binning, tenemos una recuperación de algunos genomas que con single assembly, single binning no teníamos. Lo mismo que para maíz, podemos ver la comparación entre maíz, que aquí no, básicamente no obtenemos ninguna clasificación, mientras que cuando hacemos coassembly co-binning podemos recuperar una mayor cantidad de genomas. Entonces, para ir cerrando este primer capítulo, entonces tenemos una herramienta que se complementa en cuanto a que te hace todo el análisis de la calidad de tus genomas y te permite y te hace la parte de la anotación taxonómica y puedes revisar tus resultados con una parte con un alto grado de interactividad y puedes llevar a cabo un proceso
de customization, puedes adaptarlo a tus necesidades. Te sirve para llevar a cabo análisis exploratorios si de pronto no sabes o no tienes mucha información de tus muestras, entonces puedes más o menos darle una primera vista, tengo esto, debo hacer esto, debo hacer este otro procedimiento, o también te permite directamente comparar pipelines o herramientas para el binning, que eso fue otra parte que hicimos en el paper precisamente, que ya es una herramienta que está publicada, ya pasó por el proceso de peer review, y al final les dejo el link por si quieren utilizarla, por si quieren revisarla. Entonces también la hemos presentado en diferentes eventos. Hace 2 meses estuvimos en ECCB, hace un año estuvimos en Basel, también estuvimos en la Semana de Latinoamérica en St. Gallen. Entonces ya a partir de eso, entonces ya podemos pasar a lo que es el análisis del microbioma y lo que hemos desarrollado en cuanto a experimentos con el tamo de arroz o el proceso de degradación. Entonces, para esto desarrollamos algunos experimentos en campo en los cuales aplicamos diferentes tratamientos. Entonces, aplicamos tratamientos, aquí están descritos, con tricoderma y Bacillus altitudinis, en este que es el tratamiento, o que de aquí en adelante se le llama FBA. Tenemos tratamiento con Bacillus altitudinis tricoderma del producto comercial Fitotripen, y adicionalmente le adicionamos nitrógeno orgánico, o también el último tratamiento que era Fitotripen con Centurión, que es el que llamamos FCent. Entonces, lo que hicimos fue colocar el rice straw en setting que se denomina mulch, que es básicamente sobre la superficie del suelo, y aplicamos estos diferentes tratamientos. Fitotripen es que contiene el tricoderma. Tricoderma es muy bien conocido en cuanto a su capacidad de antagonista contra patógenos. Esto es importante porque debemos considerar que si vamos a utilizar el rice straw descompuesto digámoslo, para aplicaciones posteriores, entonces debemos tratar de disminuir la carga de agentes patógenos. Para eso también nos sirve el Bacillus altitudinis, aunque el Bacillus altitudinis también se ha reportado que tiene capacidad proteolítica y celulolítica. Entonces también el nitrógeno orgánico, para ver si podemos promover esa expresión o, digámoslo, iniciar ese ciclo de degradación. Y también el Centurión, queríamos evaluar cuál era el efecto de esos ácidos orgánicos en el proceso. Entonces, para estos experimentos los desarrollamos en el CIAT, en Palmira. Bueno, importante mencionar, es la parte experimental, estuvo todo a cargo de Nicolás. Este es el arreglo experimental, cómo llevamos a cabo los experimentos, tratamos de hacerlo o se hizo de forma aleatoria, de modo que pudiéramos tener la mayor homogeneidad posible. Luego de eso, entonces, pusimos el rice straw sobre el suelo, aplicamos los tratamientos. Al inicio o antes de aplicar los tratamientos, tomamos muestras tanto del suelo como del rice straw. Entonces, tomamos muestras de todos los plots, tomamos en total 20 muestras de suelo y 5 muestras de rice straw. En el rice straw, digamos que teníamos un stock de rice straw y a partir de eso tomamos las muestras, y luego ya de aplicados los tratamientos lo dejamos por 30 días y luego ya pasamos a analizar qué había sucedido mediante la toma de muestras y secuenciación tanto del rice straw como del suelo. Entonces, en este caso se tomaron 24 tratamientos por 5 réplicas, es decir, 20 muestras, y lo mismo para el rice straw. También utilizamos el Mock Community como un control para ver que todo el proceso se estuviera desarrollando de manera adecuada. Finalmente, bueno, importante mencionar que para cada plot lo que hicimos fue tomar diferentes muestras y las unimos en una muestra compuesta en la cual unimos todos. Estos son los parámetros de secuenciación, shotgun sequencing, entre 18 y 25 millions of reads. Utilizamos paired end sequencing de 150 base pairs en un sistema Illumina. Y ya en cuanto a la parte experimental, se llevó a cabo
también se midió la actividad beta-glucosidasa, cuál es importante para establecer el proceso de degradación de celulosa, si está ocurriendo, ya que beta-glucosidasa está envuelta en la última parte de la reacción. En cuanto ya a la parte bioinformática, llevamos a cabo de dos análisis, un proceso de un profiling de solo los reads con Kraken-Braken, utilizamos una metodología que ya estaba establecida. Lo que hicimos fue acoplarla en un workflow que es automatizado y luego de eso llevamos análisis ya con ciertos paquetes, el FiloSec es, digámoslo, que permite concatenar todos los outputs y finalmente ya hacemos un análisis de grupos diferencialmente abundantes o taxa diferencialmente abundantes con una metodología denominada ANCOMBC. ANCOMBC es importante mencionar que él da cuenta o que tiene en cuenta que los datos metagenómicos son composicionales. ¿Esto qué significa? Que lo que vemos no son conteos absolutos, sino conteos relativos, porque estamos limitados en la capacidad o en cuanto a podemos secuenciar, porque no podemos secuenciar absolutamente todo. Entonces, eso es muy importante cuando desarrollamos este tipo de análisis. Y por otro lado, ya llevamos a cabo la reconstrucción de los MACs, o tratar de recuperar los MACs de las muestras. Para esto utilizamos NF-Core-MAC, como les mencionaba, del análisis inicial, fue el pipeline que seleccionamos. Entonces, luego de que teníamos los beans o los MACs a partir de ese, usando NF-Core MAC, entonces ya llevamos a cabo un análisis, por supuesto utilizamos nuestra herramienta, utilizamos MacFlow y Big Mac, y también desarrollamos una parte de anotación funcional usando la base de datos CASI, que se puede usar como input para un software que se llama DBCAN3. Importante mencionar dentro de CASI cómo está organizada esta base de datos, ya que, digámoslo, es la que nos define o con la que estamos basando nos está soportando el análisis funcional de los MACs. Entonces, está organizada en diferentes categorías. Tenemos glucohidrolasas, que es GH, tenemos glicosiltransferasas, que es GT, tenemos polysaccharide liasas, que es PL, carbohydrate estrazas, C, auxiliary activities, AA, y módulos de unión a carbohidratos, CBMs. Esto es importante para revisar toda la parte funcional, entonces por eso quise, no sé si ya conocían esta base de datos, pero es importante tener en cuenta como estas convenciones. Entonces, ya pasando a los resultados, en lo que obtuvimos, podemos ver que en las muestras de suelo, aquí tenemos que más o menos el 65% de los reads no fueron anotados. Cuando hacemos la anotación taxonómica con Kraken, estamos viendo que no todos los reads fueron anotados. Hay digámoslo, una dificultad muy alta en cuanto a anotar estos reads. La complejidad del suelo es muy alta, es muy rico, alrededor de 8.000, 9.000 especies estamos anotando, eso nos dificulta ese proceso de anotación, mientras que en Raestro es un poquito diferente, es digámoslo, un microbioma menos cargado, entonces se logra un porcentaje de anotación un poco más alto, es casi que la inversa, se llega hasta 65-70% de anotación de los reads. Entonces ahí empezamos a mirar diferencias entre el suelo y entre el microbioma del suelo y el Raestro. Ahora, analizando un poco lo que es la diversidad tanto del Raestro como del suelo, entonces miremos primero en cuanto a esa composición, podemos ver que entre el 90-95% de las especies que fueron anotadas pertenecen a bacterias, es decir, son dos microbiomas que están dominados enteramente por bacteria. También en suelo encontramos arqueas, que ahorita cuando les muestre la parte de Max lo vamos a ver, y tenemos algo de eucariota,
representado por, bueno, había muchos, hay obviamente humano, había plantas y había algunos hongos, pero los hongos están en muy baja concentración. En cuanto a Alpha Diversity, lo que les mencionaba anteriormente, el suelo tiene unos valores muy altos, la diversidad del suelo es muy alta, eso es, digámoslo, algo esperado en cuanto al suelo y suelos, digámoslo, de Colombia que son tan ricos en especies. Tenemos cómo cambió en el tiempo la proporción de los diferentes géneros, tanto en Rhystro como en Zoid. Entonces podemos ver, por ejemplo, aquí que después de los 30 días en Rhystro, una gran parte de los géneros más abundantes fueron, digámoslo, su concentración bajó significativamente, ya vamos a ver esos resultados de significancia, y en cuanto al suelo, el suelo o las muestras de suelo fueron muy estables, es decir, todo el tiempo se encontraba, después de los 30 días, la comunidad permaneció relativamente, o mejor, estable directamente. Ahora, claramente las muestras de suelo la comunidad del suelo es muy diferente a la de Rhystro, aun cuando estaban, pues digámoslo, el Rhystro en la parte de encima del suelo, las comunidades son totalmente diferentes. Esto es algo que lo tratamos de evaluar por diferentes metodologías. Este es un Principal Component Analysis. Utilizamos otras técnicas, UMAP, y podemos ver que básicamente, o la idea general aquí, Rhystro muy diferente de lo que es el suelo. Luego de esto miramos qué tan dispersas eran las muestras para realizar el análisis estadístico, aun cuando hay algunas que parecen estar un poco salidas, digamos lo que los datos estaban muy centrados, aquí por eso se llama distancia al centroide, los datos estaban muy bien agrupados, es decir, que la dispersión no iba a afectar el análisis, y precisamente eso es lo que vemos aquí, el tiempo es el factor que mayoritariamente afectó el Rhystro. El tiempo, lo que vimos ahorita, ya lo vamos a ver de otra manera. Podemos ver que el factor tiempo afectó cómo cambió el microbioma del Rhystro, mientras que en suelo podemos ver un efecto no tan marcado, y ya en cuanto a los tratamientos, no está dentro de lo que es el perfil taxonómico, no se está viendo un efecto tan marcado. Como les mencionaba, en cuanto a cómo el tiempo afectó el microbioma del tamo de arroz, podemos ver efectivamente los log-fold change, cómo cambiaron para estos géneros que vemos acá. Tenemos algunos de ellos que vamos a ver en los MAX, como Lactococcus o Priestia, y pues digámoslo, cuando analizamos los números brutos como tales, podemos ver aquí los cambios que son bien importantes, y por eso obviamente nos están marcando estos géneros que cambiaron, que estuvieron en más bajas concentraciones luego de los 30 días. Perdón, en el caso del suelo, lo que estamos viendo, no estamos viendo unos cambios tan marcados. Lo que veíamos anteriormente es una comunidad muy estable. Pueden ver los log-fold change, no son muy altos, son muy bajitos, es decir, son diferencias que se detectan, pero digamos lo que en este caso no son tan significativos. Aunque, pues, algo para remarcar es que en el tratamiento con fitotripén y centurión es donde mayoritariamente se ven los cambios en cuanto al suelo. Eso es algo que, ya pasando a la parte de la reconstrucción de los MAX, estos son qué porcentaje de MAX son de alta calidad, qué porcentaje de MAX son de media calidad, cuántos pasaron la prueba de GONSI, es decir, son bien homogéneos, cuántos son heterogéneos, y hasta qué nivel taxonómico fueron anotados. Entonces, podemos ver que, digámoslo, en estas estadísticas generales son muy estables todas las muestras de suelo. Algo particular es la cantidad de MAX que se recuperaron en las muestras de Centurión, con Centurión y Fitotripén, que se incrementó el número de MAX recuperados, pero digámoslo, la tendencia general no cambió. Ahora los MAX que se recuperaron de las muestras de Rhystro estaban
en muy buena calidad o tenían alta calidad en la mayor proporción. También en mayor proporción pasaban la prueba de GONSI, y a diferencia de los MAX de suelo, sí tenemos que hay MAX anotados hasta el nivel de especie. Esto, unido a lo que veíamos anteriormente con el perfil taxonómico, estamos viendo cómo es incluso, o la posibilidad de anotar mucho más fácil los MAX recuperados de muestras del tamo de arroz. Ya un poquito hablando de lo que es presencia-ausencia, ya esto es, digamos, un análisis más detallado en muestras de Rystro, cómo los MAX están presentes o no. Entonces aquí tenemos algunos que son interesantes. Celulomonas, que está reportado para la descomposición de celulosa. Tenemos Bacillus, que como MAG se aplicó en los tratamientos, y interesantemente se recuperó solo en el tratamiento que no aplicamos Bacillus como MAG. Esto no quiere decir que no esté presente en las muestras, simplemente que recuperar el MAG no fue tan sencillo. Entonces tenemos algunos otros que son interesantes desde un punto de vista en términos de abundancia, pero digamos no vemos una tendencia de estabilidad en las muestras de Rystro. Estamos viendo resultados muy variables en todos los tratamientos. Ya cuando pasamos al suelo, sí estamos viendo una comunidad muchísimo más estable, representada por estas anotaciones acá son de GTDB. Algunas veces no son muy claras, tienen simplemente son simplemente números y letras que no son muy informativas, pero en este caso sí vemos que pertenecientes al filum Actinomycetota sí están digámoslo, en todos los tratamientos en las mismas concentraciones, y están, digámoslo, o dándole una estabilidad a ese microbioma. También, interesantemente, ya lo vamos a ver, este film, que es ácido bacteriota, ha sido reportado o que está presente en muchos microbiomas. También era casi el 40% de la de los MAX recuperados en todas las muestras pertenecían a este film, lo cual es bien interesante en suelo, porque en Rystro no lo estamos viendo. Ahora, si miramos acá, por ejemplo, en las muestras de suelo, aquí vemos que ese filum ácido bacteriota está concentrando la mayor cantidad, o tiene, digámoslo, la mayor proporción de enzimas relacionadas con el metabolismo de carbohidratos. Bueno, perdón, aquí le quería mostrarles primero que al menos la mitad de los MAX encontrados pertenecen a Actinomycetota, lo cual, digámoslo, es esperable, o es algo normal. Por ejemplo, Streptomyces, que sabemos que es un miembro abundante del microbioma del suelo. En cambio, acá, lo que les estaba mencionando, como ese ácido bacteriota está presente en el suelo y cuenta con o concentra esas enzimas encargadas del metabolismo de carbohidratos. Ya cuando pasamos al Rystro no vemos esa concentración. De hecho, este filum de ácido bacteriota no está en la misma proporción en los MAX de Rystro. Eso es algo bien interesante. Y también la presencia de las enzimas relacionadas con el metabolismo de carbohidratos no están concentradas, están, digámoslo, como regadas o esparcidas entre todos los genomas. Aún así, algo que comparten los dos ambientes, tanto el suelo como el Rystro, es casi que la mitad de los MAC recuperados pertenecen a Actinomycetota. Ahora, basados en la información que obtenemos de CASI, es decir, en la anotación funcional de cómo metabolizan los carbohidratos, quisimos ver si podíamos separar los MAX. Entonces, en Rystro, como lo vimos, como mencionaba, tanto la presencia de estas enzimas está dispersa en todos estos genomas. Vemos que no hay una separación clara, mientras que en suelo sí estamos viendo este clúster de acá, que eran los que les mostraba anteriormente, donde esos MAX están concentrando esas enzimas encargadas de realizar este metabolismo. Entonces aquí quisimos separar las enzimas relacionadas, o las principales enzimas con el proceso de degradación de lignocelulosa, y entonces vemos
que algunos de ellos cuentan con toda la capacidad para degradar o para descomponer todos los residuos. Entonces vemos algunos candidatos que podrían, bueno, esto es obviamente un tanto arbitrario, pero podemos ver que podrían tener todo lo que sería como el pool de enzimas para descomponer estos residuos. Ya luego lo que tenemos es, o ya analizando particularmente el caso de beta-glucosidasa, entonces separamos las familias de enzimas de la base de datos que están relacionadas con este proceso y lo analizamos por muestra. Entonces vemos la presencia de estas enzimas en todas las muestras. Ahora, tratamos de relacionarlo con la actividad beta-glucosidasa digámoslo, o la actividad experimental, y entonces sí vemos que después de los 30 días se incrementó esa actividad en las muestras de suelo. Por ejemplo, vemos que al inicio había muy poca actividad y después de los 30 días se vio incrementada, lo cual aquí es bien interesante que aun cuando estaban presentes digamos, los genes, esas enzimas, no estaban siendo expresadas, y es algo que por ejemplo, para ácido bacteriota ya ha sido reportado. Entonces aquí estamos viendo cómo después de los 30 días sí se registra esa actividad beta-glucosidasa, sin embargo, no lo estamos, digamos, lo que lo podamos separar por alguno de los tratamientos estaría un tanto no tan claro en cuanto a que un tratamiento u otro pudo o permitió ese proceso. Simplemente es algo que se dio en general en los experimentos. Ya para finalizar, ¿qué sigue o qué vamos a desarrollar o qué estamos desarrollando? Primero estamos tratando de crear un biobanco a partir de SynComs generadas desde Rystro o desde Rystro, evaluado desde dos diferentes técnicas. Para esto utilizamos 3D Printing Columns, en las cuales se puede evaluar las bacterias que están, perdón, se me va a descargar el computador, les pido disculpas. Aquí ya voy a mirar acá. Si hay, no había visto. Me va a tener que mover. Listo, ya, qué pena. Listo, entonces aquí lo que estamos evaluando es si hay las 3D Printing Columns, lo que permiten es evaluar bacterias que viajan o que traspasan aquí hay una malla, que viajan en conjunto con los hongos. Luego de eso, entonces lo que hacemos es tratar de enriquecer o de incrementar esa cantidad cultivándolos en un medio con Rystro, y posteriormente hacemos la extracción de ADN. Se evaluó otra técnica en la cual aplicamos un modelo de sándwich en el cual en la parte de abajo teníamos Rystro y en la parte de arriba se ubicaba el medio de cultivo para permitir que los hongos crecieran, y si las bacterias viajan o siguen esa ruta, entonces deberían empezar a crecer, o digámoslo, en el medio de cultivo. Ya eso también realizamos la extracción de ADN para finalmente realizar un análisis con long-read sequencing, que es, digámoslo, el siguiente paso. En este momento se está llevando a cabo la secuenciación y ya sería el análisis posterior que haríamos. Entonces, ya lo último, como parte de mi tesis de doctorado, entonces lo que queremos es usar estos modelos como, por ejemplo, ChatGPT o estos modelos que están ahora tan populares, cómo podemos basarnos en ellos y utilizar lo que ya se ha desarrollado. Por ejemplo, hay un modelo que se llama ProgBER, en el cual se realizó o está entrenado con más de 900.000 secuencias de bacterias, virus, arqueas y fungi, y ya simplemente lo que se hace o lo que uno debe hacer es el proceso de fine tuning, es decir, ya guiarlo hacia donde queremos que realice, por ejemplo, las tareas de clasificación. Entonces, estos modelos, por ejemplo, han probado ser efectivos
en tareas, digámoslo, un tanto sencillas como es diferenciar entre promotores y no promotores. Entonces, lo que se hace es simplemente tener datasets en los cuales se define qué son promotores, qué son no promotores, y ya el modelo es capaz de identificarlo basado en las características o en los weights que tomó del primer proceso de entrenado. Es decir, no tenemos que hacer todo desde cero, sino que podemos hacerlo, digamos, un tanto a nuestro ritmo. Entonces, ¿qué es capaz de hacer estos modelos? Aquí podemos ver cómo diferencia promotores de no promotores. También, por ejemplo, utilizaron estas especies que se conocen como escape y luego del proceso de fine tuning se pueden diferenciar las diferentes especies. Lo que nosotros proponemos es básicamente tomar las secuencias relacionadas con el proceso de celulosa, hemicelulosa y lignina y hacer el proceso de fine tuning para mirar si podemos recuperar más información. Si recuerdan, al principio les contaba que alrededor del 65% de secuencias del suelo no fueron anotadas. Eso quiere decir que tenemos un 65% de secuencias que entre comillas, no sabemos qué son. Esto nos puede ayudar a extraer más información. Entonces, por último, para los take-home messages o los mensajes importantes de lo que hemos encontrado hasta ahora, Rice Straw y Soil son muy diferentes. Bien, el suelo es un tanto más difícil de anotar, de ensamblar. Tenemos que después de 30 días, efectivamente, el microbioma del Rice Straw cambió significativamente. Vimos principalmente géneros que decrecieron después de los 30 días y que están modificando la comunidad. También, siguiendo la misma tendencia en cuanto al perfil taxonómico, los MAX que se recuperaron de Rice Straw, o sea, se recuperaron mayor cantidad de MAX y a una mejor resolución. Ácido bacteriota, estos MAX son bien interesantes y en los que probablemente nos vamos a concentrar. Estos MAX cuentan con digámoslo, con toda la maquinaria enzimática para metabolizar los carbohidratos pertenecientes a, los componentes pertenecientes a celulosa, hemicelulosa, lignina. Y por último, la beta-glicosidasa se evidenció actividad beta-glicosidasa después de los 30 días, aunque, digámoslo, esto fue en todos los tratamientos. Por último, agradecimientos. El doctor Falqué es el PI de nuestro grupo, ha sido quien ha permitido todo este proceso. Nicolás, que es quien ha desarrollado todos los experimentos y quien, digámoslo, ha estado ahí al pie del cañón. A fundaciones acá en Suiza, la Confederación, que es de donde tengo mi beca, la Fundación de Investigación en Bioquímica, el Instituto, la Universidad de St. Gallen, a los profesores Daniel Beckman, Cristian Ares, Carlos Peña, profesores Emiliano, profesor Daniel, Vanessa, y a la profesora Pilar, que se unió recientemente. El próximo año tendremos este workshop acá en Fribourg, por si quieren, por si están buscando una razón de pronto para venir o si están por acá. Y les agradezco por la invitación. Creo que me pasé un poquito del tiempo, les ofrezco disculpas. Y ya si quieren, aquí están los links para contactarnos si de pronto quieren más información o si están interesados en saber un poquito más.